que yo creo que este es un ejercicio que hemos llevado a cabo, que ojalá lo podamos seguir llevando a cabo hacia el futuro, continuar tal vez con algunas modificaciones o una versión de otra naturaleza, pero creo que es muy importante el trabajo que se ha venido haciendo para dar a conocer precisamente las voces de escritores de Iberoamérica, aquí en India, y tener estos diálogos que han sido muy fructíferos y muy interesantes entre India e Iberoamérica. Así que enhorabuena, gracias. Muchas gracias, embajador Federico Salas. Subro, creo que ya podemos empezar. Venga, bueno, muchas gracias. Muchas gracias, embajador Federico Salas. Muchas gracias, Martí. Muchas gracias al Instituto Cervantes por darnos este espacio de donde compartimos nuestras inquietudes poéticas a través de los diálogos magistrales. Ese diálogo, pues Martí mencionó todos los nombres, pero ese diálogo también, cuando todavía no teníamos ese nombre de charlas magistrales, en el primer diálogo tuvimos a David Huerta también, el año pasado en el mes de noviembre, en un diálogo virtual. Pues hoy tenemos el Sacros, todo el mundo, aquí Martí hizo la presentación, don Salas también. Yo digo solamente una cosa que no sé, Elsa, cómo llamarte. Una poeta india nacida en México o una mexicana india. Pues antes que nada quiero agradecer mucho esta invitación al Instituto Cervantes y a la Embajada de México, y mucho también este diálogo contigo, Subro. Yo creo que hay algún punto en que se borra la distinción de nacionalidades, de países, de culturas, cuando se llega a pues, ¿qué podría decir? Un espacio interior, donde hay una confluencia más profunda de todo lo que puede acercar a gente de lugares tan distantes. Somos antípodas, exactamente, India y México. Entonces, pues... Y la conexión debe ser una conexión interior. Si pudiéramos atravesar por el globo, así en una manera... Pues bienvenida, Elsa, a través de este espacio virtual. A mí me hubiera gustado tenerte en una versión presencial en tu país de adopción. Pues como tú siempre has dicho, ¿no? que para ti la poesía es el diálogo de lo interior con lo exterior. Si nos hablas un poco sobre tus primeros días de escritura, ¿cómo te llegó la poesía? Pues muy joven. Empecé a escribir cuando tendría 14 o 15 años. En mi casa yo tuve la enorme fortuna, mis padres no eran intelectuales, pero había muchos libros en casa, se oía buena música, se viajaba, íbamos a conciertos, en fin, había de alguna manera cultura, y esto me abrió muchas puertas. Y empezar a leer poesía fue algo muy natural. Después de eso, yo leía muchísimo desde niña, pero la poesía sí, yo creo que me entró cuando me enamoré por primera vez de adolescente, que yo creo que es un vehículo maravilloso para que los jóvenes se acerquen a la poesía. Porque desde luego que empiezan a buscar algo que pueda dar expresión a lo que están sintiendo, que muchas veces ni lo entienden. Y mucho mejor que cancioncitas bobas o vulgares o lo que sea, pues puede ser un poema.
Entonces, ojalá que llenaran de poesía a todos los chicos adolescentes en la escuela, porque los enriquecería muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, esto puede haberme pasado, y, aunque había escrito antes otras cosas, y pues siguió creciendo mi interés, pero lo que fue muy importante para mí fue haber asistido a un taller literario que tenía un gran escritor mexicano, que fue Juan José Arreola, porque ahí encontré otros jóvenes que también escribían, y fue donde realmente definí que era mi vocación, aunque terminé estudiando filosofía, porque yo detestaba la idea de destripar un poema para ver sus elementos teóricos y esto. Y tenía, por otro lado, muchas inquietudes existenciales. Entonces, pues escribía poemas, pero estudié filosofía. Sí. ¿Quiénes eran tus primeros poetas a quienes leías en esos días de formación? Mira, lo primero, yo creo que lo primero que cayó en mis manos fueron los famosos 20 poemas de amor de Pablo Neruda. Leía también a García Lorca, y más que los romances, ahí desde entonces me llamó la atención el último libro de García Lorca, que es maravilloso, El diván del Tamarit. O no sé si es el último, pero es de lo último de poesía. Y que son también unos poemas de amor extraordinarios, ¿no? Y una poesía de la cual leía mucho Tagore, por cierto, también porque en casa había muchas cosas de Tagore. Y también esto, y te digo por qué había Tagore, porque a raíz de que recibió el premio Nobel, yo creo que esto despertó muchísimo interés por la India. Y en México, desde 1921-22, el secretario de Instrucción Pública, como se llamaba entonces, que era José Vasconcelos, mandó publicar un libro de Tagore, un volumen con varios libros. Y había también en Argentina, en Losada, se había publicado. Entonces sí estaba muy a la mano. Y yo, poetas con los que me conecté muchísimo también, fueron poetas griegos e italianos, como Seferis, Elitis, Ungaretti, Quasimodo. Es toda una atmósfera y una forma de expresión de la que siempre me he sentido muy cerca, ¿no? Luego leí a otros poetas también muy importantes en mi formación, como fueron Saint-Jean Perse, francés, y Ezra Pound, norteamericano. Y curioso que también los otros dos poetas de tu generación, los que estuvieron aquí, David Huerta y Corral Bracho, también tuvieron, en las primeras lecturas tuvieron a García Lorca. Es muy, muy interesante. Y claro, en su caso también, en sus casos también, García Lorca fue el factor que les provocó, incitó a escribir, ¿no? Entonces, cuando empezaste a escribir tus primeros influjos o primeras influencias, también eran estos poetas. ¿Alguna mujer que te llamó mucho la atención? Aparte de Sor Juana, no. Ajá. Entonces tú tenías una inclinación hacia lo místico desde el principio, casi. Creo que sí. Creo que siempre estuvo eso ahí, junto con otros intereses, ¿no? Pero sí, de alguna manera. Y desde luego, Juan de la Cruz puede ser
para mí la cumbre de la poesía española todavía. Lo es, eso ya es que, claro, la poesía mística. Es curioso que también un poeta con cierta, un poeta español con cierta tendencia mística o cierta querencia mística, si me permites esta palabra, Antonio Colinas, también a él le inspiró mucho Quasimodo, ¿no? Que él tradujo su poesía completa al castellano también. Bueno, entonces cuando empezaste a estudiar filosofía, ¿cómo fue ese primer encuentro? ¿Que ya eras poeta y decidiste conscientemente a no estudiar las letras, sino filosofía? Sí, fue muy interesante porque tuve la fortuna de tener grandes maestros, algunos mexicanos, pero la mayoría de ellos eran maestros españoles, del exilio español en México, que es algo que uno no acaba de entender, cómo dejó España ir a lo mejor de su intelectualidad. El presidente del país está muy preocupado de que le pidan disculpas por la conquista, lo cual me parece, bueno, omito el comentario mejor porque no viene mucho a cuento, pero yo doy por redimida la conquista y por perdonado lo que haya que perdonar, simplemente por la cantidad de intelectuales, de artistas, de poetas que llegaron con el exilio español. Fue vital para la formación de muchas generaciones mexicanas, la creación de editoriales, de bibliotecas, de tantísimas cosas. Entonces tuve entre estos maestros a dos maestros catalanes extraordinarios que fueron Eduardo Nicol y Ramón Xirau. Y yo creo que me marcaron muchísimo los dos. Ramón Xirau es un poeta extraordinario también. Aparte, y como filósofo también. Además es un excelente poeta. Yo estuve cerca de él, me dirigió tesis de licenciatura y maestría y tuve un nexo muy cercano con él y con su esposa. ¿Y te inspiró también a escribir poesía y relacionar la filosofía con la poesía? No esto concretamente, pero sí fue un vínculo que en algún momento surgió. Y vi que en vez de que se hubieran estado peleando la poesía por un lado y la filosofía por otro, confluyeron de una manera extraordinaria en muchos de mis poemas. Y siempre recuerdo cuando leo a Ramón Xirau, bueno, la poesía y la filosofía, este nexo, esta conexión en la lengua española es una cosa de muchos años. A veces se pierde y a veces se recupera. Yo soy machadiano, lo cual significa que tengo mucha afinidad hacia la filosofía y poesía, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta sería, ¿cuándo llegó la India en tu vida? Mira, la India llegó de una manera muy accidental. Si es que cabe, yo no creo en ese tipo de accidentes aparte, porque mi formación había sido muy occidental y me era realmente muy ajeno todo el Oriente, no había tenido, fuera de aquellas lecturas de Tagore en la adolescencia, no había tenido otro acercamiento y mi interés llegó por el yoga. Yo empecé a practicar yoga sin más afán que bajar de peso, que es muy frívolo, pero así era.
Y fue así como llegué a algo que no era una escuela de yoga, fue mi equivocación, sino de meditación. Entonces comencé a practicar meditación y empecé a tener unas experiencias tan profundas que me cambiaron completamente mi vida, mis hábitos, en el curso de un año. Fue algo extraordinario, realmente, muy inesperado para mí, pero muy verdadero. Entonces fue a partir de eso que decidí viajar a la India para conocer a un maestro al cual nunca había visto en mi vida. Y me había cambiado todo. Un maestro de yoga, un maestro de meditación. Pues un gran guru, yo diría, que fue Swami Muktananda. ¿En qué año fue eso? Yo viajé a la India en 78. 78, fue tu primer año en la India. Ajá. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia, la primera llegada? Fue impresionante. El trayecto del aeropuerto. Este ashram está al norte de Bombay. Bombay. Cambió el nombre. Entonces fue, no sé, era como mágico el irse incluso acercando al lugar. Yo aquí... Es algo que no podría describir, no sé, pero era una energía, una cosa, ver unos paisajes extraordinarios y el significado de que se cargaba todo eso. Cada cosa tenía algo, me decía mucho, ¿no? Y llegar ahí y ver al maestro fue, pues, sentir que ya lo conocía de siempre, que ya había estado ahí. Entonces fue más bien como un reconocimiento. Y en esa ocasión me quedé 3 meses. Salió un libro de poemas de esa experiencia que se tradujo. Ese es el bañano, ¿verdad? Sí, se tradujo. Ese es el bañano, correcto. Lo tengo yo. Pues, ¿por qué no lees un par de poemas de este libro? Porque nos gustaría escuchar tu poesía sobre, bueno, el primer encuentro con la India. Déjame buscar algo. Bueno, leo 2 poemitas de deidades de la India. Uno, Nataraja. Perfil de tu danza. Media sonrisa apenas se dibuja. Brillo azul en el hombro. El arco de tu pie sostiene en vilo el universo. Un poco más en tu ademán y montañas derrumbas. Menos acaso y la roca fracturada crece limos violetas. Krishna, uno entre todos tus rostros me convida a tomar de tus labios la blanca hojuela. Ya el sueño te traía en las ropas del dios adolescente, descalzos pies de loto y de la alforja al hombro las especias suaves. También me gustaría que leyeras el poema que viene un poquito más tarde, unos 2 o 3 poemas más tarde, Kali, el poema de Kali. Sí, cómo no. Que tiene un epígrafe de Ram Prasad, un gran poeta místico bengalí, que dice: su cuerpo es oscuro como la muerte, la eternidad brilla en su frente.
Tu ira estalla, oh madre, un resplandor verde me ilumina. Trituras los campos, los rebaños, las cercas blancas. Todo gira, tu hacha me traspasa. Salta mi sangre y al caer va formando mundos con rumbo propio. Mis huesos sedimentan otros lechos. Mi calavera adorna tu guirnalda. Oh madre, eres lo que destruye y lo que se destruye. ¿Cómo fue ese encuentro con Cali? Porque eso te recordó algo de México. Bueno, se la ha asociado mucho con la figura de la diosa azteca Coatlicue, que tiene también emblemas de vida y de muerte en su iconografía, ¿no? Puede ser eso, pero si he de decir la verdad, me he sentido más cerca de Cali que de Coatlicue, ¿no? Fue muy, muy natural para mí todo este mundo, que no dejaba de sorprenderme, porque en verdad yo no había tenido antes ningún interés, y no sé cómo de pronto fuera la figura de Shiva, no sé, aparte tuve muchos sueños cuando empecé a meditar, y esto era interesante, porque muchos de estos poemas surgieron de sueños, como este de Krishna y otros. Y la figura de Kali me ha parecido siempre muy interesante y muy necesario que se conozca el simbolismo de la imagen, que yo no conocía cuando escribí este poema, ¿no? Pero pues se ve a Kali y que no esté prevenido sale corriendo, porque es muy violenta visualmente la imagen. Trae una cabeza decapitada, una falda de manos cercenadas, una guirnalda de calaveras. Hasta que lee uno que en el simbolismo de la figura, la cabeza decapitada es el ego. Las manos tronchadas representan el final de los karmas. La calavera representa las letras del alfabeto. Entonces, el que traiga esto significa las palabras que ya dijeron, todo lo que tenían que decir, y que están ya frente al silencio. Entonces, por muchos motivos, y se podría extender la descripción de la figura, es una figura que está hablando de la eternidad. ¿Qué pasa cuando ya se acaban las acciones humanas, los karmas humanos, el ego, todo? ¿Qué pasa? Todos llegamos a ese punto. Entonces, ver los poemas de Ram Prasad, la ternura, el amor que le despierta la figura de Kali, y cómo es una figura de salvación, no de destrucción, en sus poemas, ¿no? Da también otra visión. Y también para mí es el primer poeta con cierta tendencia modernista con el yo poético, ¿no? Que el primer verso más popular que tenemos que dice que Tara, tú piensas sobre todo el mundo, pero ¿has pensado alguna vez en mí? Esta es la primera vez que habla un poeta en India, bueno, en bengalí sobre todo en ese periodo, que habla así directamente con el Dios, preguntándole sobre sobre el ego en ese caso, ¿no? Es un ser, para mí es un poeta fundamental y es el primer visionario de ese siglo y de los posteriores, ¿no? Pues volviendo a tu poesía, sí, me gustaría que leyeras el poema
de Shiva, sobre su danza en el mismo libro, que está en la parte que empieza más o menos, es que hay una parte de danza, ¿no? En esa parte. Sí. Que comienza ese pueblo. Shiva danzante se llama. Sí, Shiva danzante. Hormigas suben por el pie de tu estatua. Hilos de arañas enlazan tus cabellos al círculo del mundo, arco de fuego. Enmarañado, lleno de calaveras, bebes hormigas. En tu diestra un tambor, placer que salta. Crea su estruendo el universo que a un tiempo sostienes en la palma de la mano. Allí también el fuego que todo lo destruye. Vuelan cenizas donde tu danza se desata. La noche se pierde en el ojo de silencio, de donde emanan palabras y criaturas. Queda tu paso en el bronce detenido. Incendias hacia atrás toda memoria, hacia adelante toda expectación, y en el presente puro solo te soy, me eres. Los confines del mundo en las puntas de tu pelo enmarañado. ¿Cómo fue la recepción de este libro? ¿Cómo reaccionó el público, el lector mexicano ante este libro tan separado? Mira, tuvo muy buena recepción, tanto este libro como uno que apareció poco tiempo después, que es Canto Malabar, también escrito en la India. Tuvieron una cantidad enorme de recensiones en periódicos, en revistas. Fueron realmente muy bien recibidos los dos libros. Porque a ti no te dio miedo de cambiar tan drásticamente tu escritura. No, para nada, no. Porque en este mundo cada vez menos místico, o casi no es místico, no te dio algo de repensar para, no sé, tú sentiste muy cómoda con eso, ¿no? Es lo que estaba escribiendo y era lo que podía expresar y lo que me interesaba transmitir. Y creo que siempre ha sido así. Y dice uno, bueno, pues si esto tiene 2 o 3 lectores, pues ya fue ganancia, qué bueno. Y si tiene más, pues mejor, ¿no? Pero tienes más, muchos más lectores que esa. Siempre pertenecemos a esa inmensa minoría, como decía Juan Ramón Jiménez. Pues cómo la filosofía india te influye. ¿Qué influjo tiene la filosofía india en tu vida, tu poesía posterior a tu primer viaje, después de este libro, después del baño? Es una influencia definitiva para mí, a lo que me he acercado, que ha sido, pues, sobre todo, mucho de la tradición clásica del Vedanta. El Vedanta Advaita, no dualista sobre todo. Posteriormente me he acercado hasta donde he podido, sin saber sánscrito, a lo que se ha llamado de manera muy general shivaísmo de Cachemira. Son una serie de escuelas extraordinarias, lo que se llama la escuela Trika. Yo siento, no es mi opinión nada más, que es el sistema filosófico más completo y más perfecto, oriental, occidental o lo que sea, que existe.
¿Pudiste leer al Aldet? Claro, la he traducido del inglés, pero la he traducido. Y como en este caso, pues tú tradujiste también mucho texto filosófico de la India al castellano. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue la recepción de esos textos? Fue interesante la experiencia de escribirlos. Traduje justo un texto de esta escuela del shivaísmo de Cachemira, que es el Pratya Vidya Harudayam, que se ha traducido como la doctrina del reconocimiento o el corazón del reconocimiento. Y esto no pudo circular. Apareció el libro publicado por la UNAM y empezó la pandemia. Entonces, pues, no ha circulado, no ha tenido hasta ahora ninguna mayor difusión. Lo que he traducido también ha sido a los llamados en la India Poet Saints, que son poetas místicos. Salió un pequeño libro con 8 poetas mujeres, son maravillosas. Entre ellas está Lala Ded, y Mirabai y muchas. Y que es parte de una compilación muy amplia, una antología muy amplia que estoy preparando. Sé que Jesús Aguado tiene otra magnífica de poesía mística de la India, y que van a ser unos 30 autores del siglo VI, y termino con Ram Prasad, precisamente. Y entonces, claro, es que es un mundo completamente desconocido en el occidente. Claro, esto es una cosa que ya estamos entrando en la parte final de esta parte de la India. ¿Cómo ves la India contemporánea? Tú llegaste a la India contemporánea. He ido, la última vez estuve, pero muy, muy de paso, en 2018. Una transformación impresionante. Yo me quedé con la boca abierta de ver el aeropuerto de Mumbai. Es una belleza extraordinaria, una elegancia. De veras que claro, es una ciudad más bello, ¿no? El aeropuerto. Ahora, todo pues es una transformación imparable. Por el lado de las tradiciones espirituales, yo no sé si ahí me preocupa mucho la velocidad con que puede erosionarse, porque yo creo que, mira, peor que el sultanato de Delhi, que el imperio mogol o que el Raj británico, yo creo que es más corrosivo que todo eso la globalización, en términos de lo que puede destruir de las tradiciones propias, ¿no? Y también de la espiritualidad. Entonces esa parte me preocupa. Pero si la India ya resistió todo eso, yo diría concretamente el hinduismo, si fue capaz de resistir todo eso, a lo mejor también puede contra la globalización, que es pavorosa. Vamos a ver qué ocurre. Pues a mí antes de abrir la sala para los asistentes, a mí me gustaría pedirte que leyeras el poema que se llama El Bañano, que da el título a este libro, ese árbol tan indio. Sí, cómo no. Baniano. Aéreas, nacidas en la altura, las raíces descienden
hasta alcanzar la tierra. Encuentran la fuente de su estirpe, la raíz de sí mismas. Se vuelven fundación, columna y arco, trazan sus laberintos, cierran grutas, engrosan bajo olores de pimienta que acerca el mismo aire que desprende las hojas. Tersura viva como las plantas de tus pies. Pasos que se deslizan sin rozar el suelo. Y la última pregunta de mi parte, después de este poema tan bello, en alguna manera te ayudó Octavio Paz a conocer la India, sus visiones de la India. Yo vi a Octavio Paz antes de viajar a la India por primera vez, que lo había conocido hacía poco y fue muy generoso de recibirme, porque yo le iba a preguntar que iba a ir a la India, que qué lugares me sugería visitar. Me dijo que lo que más le gustaba era Mahabalipura, Mamalapura, ahora, y me dio una serie de cartas para amigos suyos en Nueva Delhi, porque en ese primer viaje de 78 yo había planeado un viaje, estar un poquito en el ashram y viajar, y según esto iba a llegar hasta Nepal. Pero lo que pasó es que no pude salir del ashram, ni quise. Entonces tuve que ir a fuerza a Bombay, a algo de los boletos de avión un día, y no viajé más. Posteriormente sí he viajado bastante, no todo lo que habría que ver, que es inacabable, ¿no? Riquísimo, a donde quiera que vaya uno. Pero posteriormente los libros de Paz sí me enriquecieron mucho la visión de la India. Sobre todo se llama Vislumbres de la India, suyo, conjunciones y disyunciones, el monogramático, que es maravilloso libro, y los poemas, la era todo. Sí ha sido muy, muy rico. Y bueno, también preparé, está en prensa hace años, está atorada en algún lado, pero quería mencionarlo, una antología que se llama El Lejano Oriente en la poesía mexicana. Y empieza con un viaje de José Juan Tablada a Japón en 1900 y llega hasta la época actual. Cuando pensé en hacer esta compilación, yo creí que iba a encontrar unos 40 poetas, 30 y tantos, 40, que hubieran hablado del Oriente. Son 140. Esto va de la India hacia el este. India, Japón, China, Corea, Tailandia, por norte y por sur. Pero yo me quedé impresionada porque no lo esperaba. Y volviendo a lo de Paz, hay 4 poetas mexicanos que viajaron al lugar que Paz describe en el monogramático y que escribieron poesía a partir de ir a este lugar. Se me fue el nombre. Galta. Sí, Galta, claro. Entonces, yo creo que va a haber muchas sorpresas cuando por fin logre salir este libro, de que hay un interés creciente e imparable por todo el Oriente. Está muy bien, pero aquí esto al revés no ha ocurrido. No hay poetas indios que estuvieron en México tanto tiempo y se dedicaron a México.
Bueno, muchas gracias, Elsa. Ahora vamos a abrir la sesión para los asistentes. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden abrir su micrófono y cámara y pueden preguntar directamente. Viva, usted está en... Soy Viva Moria. Elsa, no sé si te recordarás de mí, estuve en Berlín contigo, ¿recuerdas? Con Susanne Klengel, que estuvimos juntas en Freie Universität. Sí, cómo no, sí. Y me regalaste este libro, Sí. El vino de las cosas, que me gustó mucho y qué gusto verte, aunque a través de esta medio virtual, pero me gustó mucho lo que leíste, que acabas de leer, y me gustó mucho la colección esta, y claro que me gustaría que leyeras no sé si tienes esta colección ahora a mano, el primer poema, que es Invocaciones, y me recuerda mucho lo que hacemos nosotros, ¿no? Es muy bonito, todos los poemas, claro, pero así que qué gusto y te deseo todo lo bueno en el futuro. Gracias, te agradezco. No tengo el libro aquí. Oh, Qué pena. Pero me da mucho gusto verte también. y yo también igualmente. Gracias, solo esto. Si me permites. Sí, sí. Elsa, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para usted. Hola. Bueno, yo tenía mucha curiosidad de verle tantas veces en México durante mis viajes. Hablé tanto de su poesía con Juan Miguel de Mora, un gran amigo, otro indólogo de su categoría, y tengo una curiosidad. Es que su poesía es fascinante, entra tan profundamente en lo indio, y especialmente en lo religioso y lo divino, ¿no? Esa parte, y que lo presenta al lector occidental, al hispanoamericano, ¿no? En esa manera que realmente fascina. Usted es una de las pocas, ¿no?, poetas que entran con esa profundidad en lo indio, ¿no?, en la antigua India, en la filosofía india. Pero tengo una curiosidad, es decir, siendo usted también un filósofo, es decir, ha hecho su doctorado, toda su preparación en filosofía también, quería saber si entró usted también de lleno en la filosofía del gran filósofo mexicano Leopoldo Sea. Es decir, Leopoldo Sea en su tesis doctoral también presentó una tesis sobre el determinismo positivista, y fue en contra de ese determinismo positivista para construir un movimiento americano, es decir, mexicano y americano. Es decir, presentar el mundo mexicano y hispanoamericano en lo universal, y saliendo de ese determinismo positivista sobre el que trabajó él. Entonces, seguramente usted en su preparación habrá entrado en toda esa faceta, pero en su tesis también, y posteriormente en varios artículos suyos, y estoy hablando de, por ejemplo, en algo que escribió en 1982, apoyando a la tesis de Waldo Frank, americano, filósofo, ¿no? Que apoyó
la tesis de Domingo Sarmiento contra la civilización y barbarie. Es decir, diciendo, Waldo Frank escribió un libro, un gran ensayo sobre el ejemplo de esa filosofía o de esa realidad mexicana que podía ser un modelo para los americanos, que se vayan, que se dejen toda esa modernidad y que se concentren en las cuestiones de lo que se plantea en civilización y barbarie, la parte civilizacional. Entonces, Waldo Frank apoyó esa tesis de civilización y barbarie. Yo le pregunto, como filósofo, usted, ¿cómo, si alguna vez tuvo ocasión de reaccionar ante esa posición de Waldo Frank y de Leopoldo Sea, como un gran filósofo mexicano que apoyó todas esas tesis de civilización y barbarie, apreciando el trabajo de Waldo Frank? Si alguna vez tuvo ocasión de usted entrar en esa onda como filósofo, siendo de la misma rama, ¿cómo reaccionaría usted ante esa posición del gran filósofo mexicano Leopoldo Sea? Esa es una curiosidad, nada más. Usted puede responder, ¿no?, momentáneamente, sin mucho pensar, pero quería yo saber de una filósofa, una poeta de tanta profundidad como Elsa Cross, ¿qué pensaría ella sobre esa corriente, ese modo de pensar? Leopoldo Sea fue mi maestro y tuve otro muy buen maestro también, Abelardo Villegas, que realmente fueron de los primeros. Había desde luego otros antecedentes en empezar a hacer algo que se llamó filosofía de lo mexicano, porque México estaba totalmente vuelto hacia Europa. Todo lo que llegaba de Europa, santo y bueno, pero no se veía lo que había en México. Entonces yo creo que fue fundamental esa parte del trabajo de los dos y de otros más, Vasconcelos, José Vasconcelos, muchos años atrás, eso viene después, sí. En hacer volver la vista hacia el propio país y ver qué es lo que había ahí, qué aportaciones había, y sobre todo fue muy importante esa afirmación de lo mexicano, que no intentaba ser así un nacionalismo desaforado, ni nada por el estilo, pero sí decir, señores, aquí hay cosas, hemos hecho cosas que valen la pena, podemos hacer muchas más y hay que prestarnos atención. Sobre esto de Waldo Frank no he realmente entrado mucho en este libro, pero creo que sí sería importante hacerlo. Muy bien. Y ese modo de pensar ayudó a Vasconcelos a hacer su trabajo, lo que hizo con otros colegas de América en el Ateneo, para abrir, ¿no?, toda una serie de crítica contra la posición no reeleccionista del dictador, ¿no?, de entonces. ¿Sí? ¿Piensa usted que...? Sí, desde luego el Ateneo fue muy importante. Y Vasconcelos también, justamente en la medida en que él tuvo un interés muy claro en afirmar los valores nacionales, y fue él quien invitó a Diego Rivera, a Orozco, a Siqueiros, a pintar los murales. Y también presentó a Tagore tan profundamente. Sí, bueno, sí. Y una cosa interesante que hizo Vasconcelos, que
siendo secretario o ministro de Instrucción Pública, publicó 2 volúmenes enormes de literatura para niños, cosa que no existía, que se llamaba Lecturas Clásicas para Niños. Sí. Lo notable de esto es que no empezaban ni con la Ilíada, ni con la Biblia, que era lo que se podía esperar, sino con el Rig Veda. Y terminaban con Tagore. Entonces, eso fue maravilloso. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Al contrario. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿me escucha? Quería preguntar una cosa a señora Elsa, que como usted ha dicho en la reunión que usted viajó a India ¿me escucha? Sí, escuchamos. Bueno, hola, profe. Bueno, pues como usted ha dicho en la reunión que usted viajó a India en los años 78. Pues quiero saber que después de viajar a India, ¿cómo fue su expresión y cómo fue su viaje? Y después de viajar a India, ¿usted le dio ganas de escribir a alguna poeta o no? ¿De escribir? ¿Qué, perdón? Después de viajar a India, ¿usted le dio la gana de escribir alguna poeta sobre India o no? Sí. ¿Alguna poesía? Sí, escribí todo este libro baniano y después de un segundo viaje que estuve 2 años, salió otro libro que se llama Canto Malabar. Fue maravilloso ese primer viaje. Y regresando de la India es que me cambió la visión de muchas cosas. Regresando por cuestiones de trabajo, tuve que viajar mucho aquí en México. Y me tocó ir a lugares antiguos de México. Y yo sentía que me había traído esa visión desde allá. De eso salió otro libro de poemas sobre sitios de México que se llama Jaguar. Pero fue que esa conexión que yo descubrí en la India, o que se me reveló en la India, con las cosas, hasta con las piedras, por Dios, me la llevé conmigo muy contenta a casa y fue como seguir viendo las cosas. Vale, pues muchas gracias. ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas, entonces la última palabra siempre la tiene Martín, nuestro querido Martín. No, en fin, yo solo quiero agradecerte, Elsa, que hayas estado hoy aquí y estas palabras que has tenido de agradecimiento por los exiliados republicanos que estuvieron en México, ¿no? Bueno, suelo recordar que el último presidente de la República, Manuel Azaña, fue enterrado con la bandera mexicana en Montauban, en Francia. Obviamente porque el gobierno español de entonces no lo reconocía como tal, como presidente de la República. En fin, yo no tengo nada más que decir, agradeceros a todos, a todo el público que ha estado aquí e invitaros a que participéis en la última sesión de estas charlas magistrales. Día 2. El día 2 de diciembre con el poeta de la República Dominicana, José Mármol. Y eso es todo. Muchas gracias y no sé si... ¿Subro algún...? Si Don Salas quiere decir algo, si Elsa quiere decir alguna cosa. Yo lo que quiero decir es muchas gracias a todos de nuevo. A ti, Elsa. Perfecto. Por todo, algún día queremos verte por aquí en una versión
presencial. Gracias. Muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches y que tengas buen día tú, Elsa, por ahí. Igualmente. Namaskar. Namaskar.